Es muy importante, antes de conocer la fisiopatología del COVID-19, que recordemos la estructura de los coronavirus. Estos nuevos coronavirus, el SARS-CoV-2, tienen una estructura, como todos ellos, en forma de corona, porque tienen una especie de proteína, que es la proteína S que se encuentra en su superficie, que es nada más y nada menos que la responsable del reconocimiento y la fusión con su receptor, que es el AC2. De tal manera que esa proteína S o proteína Spike juega un papel sumamente importante en lo que es la fisiopatología del virus. Y por supuesto tienen otras proteínas que todos conocemos, que es la proteína M, la proteína E y más internamente la proteína N. En el caso de la fisiopatología propiamente dicha, sabemos que allí influyen factores tanto virales como factores inherentes al huésped, y por eso es la diferencia en el comportamiento de los diferentes tipos de pacientes, desde el asintomático o el que tiene síntomas bastante leves, hasta el paciente que tiene complicaciones severas y críticas e incluso llega hasta la muerte, porque los factores inherentes al propio huésped son tan pero tan importantes como los factores virales propiamente dichos. El mecanismo de transmisión es de persona a persona, la vía es la vía aérea a través de las gotas de flush que se exhalan al toser, estornudar o hablar. Estas gotas son depositadas en la boca o en las conjuntivas del receptor, así como en diferentes superficies adyacentes al paciente que pueden fungir como fómites. El SARS-CoV-2 puede ser detectado tanto en orina como en heces, de tal manera que esto implicaría que pueden existir otras vías de transmisión, como puede ser perfectamente la vía fecal oral. El receptor celular es el AC2, que es la proteína encargada de fungir como receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y es una enzima o una proteína de membrana tipo 1 que está presente en muchísimos órganos, particularmente en pulmón, corazón, riñón y sistema digestivo. La proteína S del virión, de la cual ya hablamos, es una glucoproteína que posee dos subunidades. La S1, que es la encargada del tropismo celular, o lo que es el reconocimiento y la unión a ese receptor, y la proteína o la subunidad S2, que es la encargada de la fusión y por supuesto la consecuente endocitosis. La unión de la proteína S al receptor AC2 con mediación de la enzima TMPRSS2 y endocitosis con liberación del material genético es la que conduce posteriormente a la replicación viral, que ocurre inicialmente en el epitelio de la cavidad nasal y faringe y luego va descendiendo para ingresar al pulmón y afectar principalmente a los neumocitos tipo 2. La respuesta inmune puede variar de persona a persona de acuerdo a múltiples condiciones, que son variaciones genéticas, condición general y comorbilidades. Una vez que el virus ingresa, se activa la inmunidad innata a través de receptores intracelulares que son conocidos como TLR7, RIG1, MDA5 y otros. Estos van a conducir a la expresión del interferón tipo 1, alfa y beta, que posteriormente interfieren en la replicación viral. Luego, antígenos virales también pueden simultáneamente ser procesados por células presentadoras de antígeno al linfocito T CD8 y posteriormente conduce a liberación de enzimas proteolíticas. Todo ello produce una tormenta de citoquinas, produciéndose interleuquinas 1B, 6, 7, 8, 9, 10, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Estos linfocitos T citotóxicos CD8 van a conducir a la producción de citopenia, entre ellos particularmente la linfopenia, y es cuando vamos a observar en la hematología de estos pacientes
que presentan un número o un contagio absoluto en el valor de los linfocitos por debajo de 600. En las etapas posteriores puede haber coinfección y esto va a conducir entonces al aumento de los neutrófilos. Es por ello que esta disminución de los linfocitos y posterior aumento de los neutrófilos va a influir sobre ese radio o ese cociente neutrófilos-linfocitos que va a aumentar progresivamente y que es tomado en consideración como uno de los factores de riesgo y de mal pronóstico en los pacientes, y muchos hablan de un número mayor de 3, otros hablan de 3.3. La inmunidad humoral conduce a la producción de anticuerpos contra la proteína S del SARS-CoV-2 y bueno, a nivel pulmonar se va a observar infiltración masiva de neutrófilos y macrófagos y formación de membranas hialinas alveolares, engrosamiento y necrosis ganglionar. Luego vamos a ver una gráfica donde podemos observar todos estos pasos de los cuales estamos conversando, la expulsión de estas famosas gotas de Fluges. Luego vemos su llegada a nivel de la vía oral y de la conjuntiva, sobre todo la conjuntiva ocular, y bueno, posteriormente su llegada al pulmón y a los diferentes órganos del cuerpo humano. Y así sucesivamente la reproducción del virus a través de su penetración en las células por los receptores AC2 y luego posteriormente entonces el ciclo se va repitiendo. Con respecto a el reconocimiento del patógeno por los receptores y la posterior injuria de las células endoteliales, es muy importante que se sepa que el mecanismo por el cual comienza una serie de alteraciones en el cuerpo humano tiene mucho que ver por la afectación del endotelio o una patología endotelial severa. Esto conduce a que los monocitos liberen microvesículas y presenten activación del factor tisular. Esto va a conducir a una activación de la vía extrínseca de la coagulación y simultáneamente algunos patógenos también pueden estimular la NRLP3 inflamosoma en monocitos y macrófagos y a su vez conducir a la liberación de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1B y la interleuquina 18. Luego los neutrófilos van a producir una estructura que se llama NET, que es una especie de trampas extracelulares de neutrófilos que a su vez van a producir una activación del factor 12 de la vía de la coagulación. Estos NET van a unir al factor von Willebrand y ayudan a retener plaquetas. También las histonas H3 y H4 ayudan a la activación plaquetaria y lo que es la neutrófilo elastasa y la mieloperoxidasa actúan en esos NET e inactivan anticoagulantes naturales como la TFPA y la trombomodulina. Los NET pueden unir a ese factor tisular y a la vía extrínseca. Además, las plaquetas pueden liberar polifosfatos y con las células endoteliales promueven la generación de fibrina. Simultáneamente, los C3A y el C5A pueden producir activación plaquetaria. Las plaquetas liberan citoquinas en las famosas vesículas extracelulares de plaquetas y todos esos mecanismos van a producir lo que se llama la inmunotrombosis. Esa inmunotrombosis, que no es más que la activación de estos factores de coagulación y la producción de fibrina y trombosis y trombos plaquetarios, se van a producir precisamente como un mecanismo compensatorio o un mecanismo de defensa del cuerpo humano para inhibir el compartimiento intravascular y limitar la injuria en el organismo. Ahí vamos a ver un gráfico donde podemos definir todos estos pasos de los cuales hemos hablado. El primer paso, el paso A, la activación de la vía extrínseca de la coagulación, la activación del factor tisular a través también de microvesículas. Vamos a observar también la formación de gran cantidad de citoquinas proinflamatorias
el NLRP3 inflamosoma. Vamos a observar también los factores de la coagulación como el factor 12 que se activa y eso produce a su vez, bueno, esta gran activación de la coagulación. Vamos a observar allí también cómo la neutrófilo elastasa y la mieloperoxidasa que se encuentran en los NET van a producir esa inhibición de los factores anticoagulantes que son naturales como el TFPA y la trombomodulina. Vamos a ver también en este gráfico cómo los neutrófilos liberan esos NET, que son las trampas o esas redes que tienen que ver con los neutrófilos extracelulares. Vamos a ver también en este gráfico o en este cuadro cómo el factor von Willebrand va a producir una activación plaquetaria y un factor von Willebrand que además es activado por esos NET. Y vamos a ver cómo la parte que tiene que ver con el complemento C3A y C5A que producen activación plaquetaria, igual que las vesículas, la formación de vesículas extracelulares plaquetarias. Todo ello, por supuesto, tiene que ver con un proceso que conduce a un daño endotelial y a una formación de trombos que van a inhibir el paso de los patógenos, en este caso el virus SARS-CoV-2. Luego tenemos entonces como consecuencia una elevación de los niveles de fibrinógeno que lo podemos medir perfectamente en la sangre, un aumento del factor de von Willebrand, tenemos un aumento en el dímero D. Sin embargo, vamos a ver pocos cambios en lo que significa el PT, el PTT, los niveles de antitrombina, la proteína C reactiva y el contagio plaquetario. No vamos a ver cambios mayores como se ve en los estados de hipercoagulabilidad que se presentan en la coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen COVID-19 que también pueden tener una coagulación intravascular diseminada y vamos a ver estas alteraciones adicionales. La disfunción hepática también va a contribuir a este proceso procoagulante y bueno, en el espacio alveolar vamos a ver un incremento de los inhibidores fibrinolíticos, es decir, un estado hipofibrinolítico, y vamos a ver altos niveles de lo que se llama el inhibidor del activador del plasminógeno. En el gráfico que vemos a continuación vamos a ver también esa fisiopatología de esta coagulopatía trombótica y vamos a ver lo que acabamos de mencionar, cómo se produce la tormenta de citoquinas, cómo se produce disminución del receptor AC2 y una vasoconstricción con disminución del óxido nítrico. Vamos a ver cómo posteriormente a la formación de estos NET, de los cuales hemos hablado, se aumentan los niveles de fibrinógeno, del factor de von Willebrand, del factor inhibidor del activador de plasminógeno. Vamos a ver el aumento de los dímeros D y bueno, todo esto por supuesto como consecuencia de una activación plaquetaria y una disfunción endotelial. Dentro de los factores de riesgo que todos conocemos que forman parte de que el COVID-19 presente complicaciones severas está la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las cardiopatías, el sobrepeso, que es muy importante, y la obesidad, y la inmunosupresión, al igual que la edad mayor de 65 años. Sin embargo, estamos observando casos en personas de menor edad con estas nuevas variantes, tanto la brasilera como otras variantes que se han visto en el mundo. Hace poco fue publicado un trabajo en Lancet de endocrinología donde asocian el índice de masa corporal con la severidad de los pacientes con COVID. Este es un trabajo muy importante porque implicó 6.910.695 pacientes y finalmente demostraron que cuando se tenía un índice de masa corporal mayor de 23 kilogramos por metro cuadrado, esto conllevaba a un incremento importante en el riesgo de un COVID-19 muy severo que por supuesto
eran admitidos en los hospitales y muchos de ellos podían fallecer, y esto fue un estudio realizado en Inglaterra. Los síntomas más frecuentes todos los conocemos: pérdida del gusto, anosmia, malestar general, astenia, fiebre, tos seca, mialgias y cefalea, entre otros. Hay pacientes que pueden manifestarse con síntomas gastrointestinales, con síntomas del sistema genitourinario o con síntomas del sistema gastrointestinal, y ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de los estadios o etapas del COVID-19, algunos presentan 3 estadios o lo describen en 3 estadios. El primero, donde el paciente empieza a presentar los síntomas ya mencionados, que sería el estadio 1, allí la viremia empieza a manifestarse. Muchas veces pudiera no encontrarse las pruebas positivas de PCR en el paciente o las pruebas, por supuesto, de anticuerpos, y vamos a ver una disminución de los linfocitos, un aumento en la LDH y de los dímeros D. En este estadio se va a realizar la prueba del hisopado nasal o faringio, y bueno, en la mayoría de los casos pudiera estar positiva con una prueba de anticuerpos negativa. Luego el estadio 2, que es el estadio ya de síntomas un poco más acentuados, donde vamos a ver ya una alteración del PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada del oxígeno. Puede haber disnea importante, va a haber una disminución aún mayor de los linfocitos, con un aumento en la proteína C reactiva, y pudiera haber alteración de las transaminasas. Y el estadio 3, por supuesto, ya hay una respuesta inflamatoria importante. Es el estadio donde está la tormenta de citoquinas, el estado más severo de hipercoagulabilidad. Puede haber coagulación intravascular diseminada, y allí es donde vamos a ver el aumento importante de la ferritina, de la proteína C reactiva y de los dímeros D. Entre estos estadios se puede mencionar algunos score, como el score SIC para la coagulación y el score H para el estado hemofagocítico. Son algunos scores que se están utilizando para valorar este tipo de condiciones de los pacientes con COVID. Dentro de las etapas, no se puede dejar de mencionar que pudiera haber una etapa 4 de resolución, porque en muchos casos se habla de estos 3 estadios, incluyendo el estadio de la condición grave, pero eliminan la posibilidad de la curación o la resolución de estos pacientes, que en muchos casos se puede dar, de tal manera que algunos colocan dentro de las etapas clínicas la etapa 1 de incubación, la etapa 2 del sintomático leve, la etapa 3 del sintomático con condición grave, altamente con periodos o procesos de contagiosidad, pero también describen la etapa 4 de resolución, que por supuesto está presente en muchísimos pacientes que se recuperan satisfactoriamente y pueden superar el COVID-19. En la primera etapa y en la última pudiera no detectarse el virus, pero por supuesto tendrían que hacerse pruebas más específicas, como la PCR, que en la etapa 1 pudiera conseguirse positiva, en la etapa 4 por supuesto que no. Allí ya vamos a observar por supuesto la presencia de anticuerpos en caso de que el paciente haya hecho anticuerpos, y bueno, son algunos exámenes paraclínicos que nos ayudan a hacer el diagnóstico, pero son etapas netamente clínicas que uno las va a determinar de acuerdo a la condición de cada paciente. En el caso de la clasificación también clínica muy utilizada para los tratamientos que tiene que ver con la parte terapéutica, tenemos los síntomas clínicos leves, que es una fiebre menor de 38 grados centígrados, puede haber o no tos, puede no haber disnea, generalmente son pacientes sin comorbilidades, y no hay ninguna evidencia ni hallazgos radiológicos que nos puedan evidenciar la presencia de COVID a nivel de lo que es la parte pulmonar. Luego vienen los síntomas moderados, donde ya hay disnea o dificultad respiratoria, fiebre elevada, síntomas gastrointestinales.
y muchas veces puede haber cambios en el estado mental, confusión y letargo, aun cuando no es lo más frecuente. En cambio, en la etapa severa, sí podemos ver esos estados mentales más alterados, con confusión, agitación, inquietud. Vamos a ver una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, una escala de SOFA con un puntaje de 2 o más, una saturación de oxígeno menor de 93% y un PAFI menos de 300 miligramos o milímetros de mercurio. Y la etapa crítica ya implica el síndrome de distrés respiratorio del adulto con una falla respiratoria, un shock séptico y un síndrome de disfunción multiorgánica. Luego vamos a ver unos esquemas de algunos síntomas que se pudieran presentar en algunos pacientes que no son más que consecuencias de esa gran alteración del sistema inmunológico que pudiera afectar, por supuesto, cualquier parte del cuerpo humano. Tenemos la fiebre, tenemos el dolor de cabeza, conjuntivitis, lesiones a nivel de las mucosas, citopenia importante con un síndrome hemofagocítico, o también puede haber un síndrome de activación macrofágica. Podemos ver también el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. Podemos ver CHOP cardiovascular, esplenomegalia, hemorragias alveolares a nivel del sistema gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Puede haber un rash cutáneo a nivel muscular, mialgias con un aumento en los niveles de creatinquinasa, o sea, la CK, muchas veces más de 10.000. Eso consecuencia de una miositis o una rhabdomiólisis. Podemos ver alteraciones articulares con dolor, con artritis. Todo eso puede ser parte de un síndrome tipo vasculitis, un síndrome purpúrico. Puede haber trombosis con positividad para los anticuerpos antifosfolipídicos, lo cual da pie a un síndrome antifosfolípido y por supuesto dolor e inflamación a nivel articular. En un estado más avanzado puede haber delirio, confusión, coma, puede haber severos cambios en las series hematológicas, puede haber uveitis, conjuntivitis, puede haber petequias con trombocitopenia, puede haber inflamación a nivel ocular, encefalitis, tiroiditis. Es decir, en este esquema vamos a observar que todos los órganos y sistemas están completamente alterados. Ya es cuando se presenta esta tormenta de citoquina y una disfunción multiorgánica que incluye desde el sistema nervioso central, pasando por supuesto por el nivel cardiovascular y pulmonar, también afectando órganos endocrinos como tiroides, como las glándulas suprarrenales, como el páncreas. Por supuesto va a haber alteración renal con aumento de las cifras de urea y creatinina, hematuria, proteinuria, tal como se ve en la glomerulonefritis. Y también podemos ver a nivel de la piel un eritema multiforme, lívido reticularis, que son alteraciones ya pues bastante de estados bastante avanzados, y vamos a ver alteraciones motoras como flacidez, como una debilidad general, alteraciones motoras que van a formar parte de un cuadro que pudiera ser compatible con un síndrome de Guillain-Barré. Y ya entrando en las afectaciones de órganos propiamente dichas, tenemos por ejemplo la afectación cardíaca. En la afectación cardíaca vamos a observar una incidencia de aproximadamente el 12% de los pacientes. Por supuesto, eso se va a ver en pacientes de mayor edad y con mayor número de comorbilidades, y está asociada esta afectación cardíaca con mayores complicaciones respiratorias y mayor mortalidad. Estas alteraciones cardíacas vienen dadas por miocarditis, que puede ser ocasionada por afectación directa del virus. Vamos a ver dolor torácico, vamos a ver alteraciones en el electrocardiograma con elevación de los biomarcadores séricos, entre ellos por supuesto la troponina. Vamos a ver muchas veces una insuficiencia cardíaca descompensada, y vamos a ver también un síndrome coronario agudo con aumento de los requerimientos miocárdicos de oxígeno, insuficiencia respiratoria,
desestabilización de las placas ateroscleróticas por la respuesta inflamatoria sistémica, y también se pueden observar arritmias que pueden ser causadas por la hipoxia, por las alteraciones metabólicas, por el estrés inflamatorio y neuromoral, y muchas veces por los medicamentos que ya conocemos, como por ejemplo la cloroquina, la hidroxicloroquina, incluso los inhibidores de la proteasa y muchos otros, por ejemplo los antibióticos como la claritromicina o la acitromicina, que en conjunto pudieran potenciar la presencia de arritmias en pacientes que muchas veces ya tienen condiciones cardíacas previas. En relación a la afectación renal, el riñón se puede afectar directamente por el efecto citopático del virus. Recuerden que mencionamos que el riñón puede tener la presencia de estos receptores AC2, sobre todo en las células glomerulares y en las células del túbulo proximal. Además, la tormenta de citoquinas y estos procesos inflamatorios que pueden producir inmunocomplejos que finalmente se depositan y afectan al riñón a través de un daño glomerular importante. De tal forma que esto se puede manifestar de muchísimas maneras, pero en conclusión tenemos una afectación renal por acción directa del virus, podemos ver alteraciones renales por los disturbios en el balance hídrico, por las mismas cardiomiopatías, produciéndose una inestabilidad hemodinámica que en el fondo va a repercutir sobre la actividad renal y sobre la tasa de filtración glomerular, la sepsis, la tormenta de citoquinas, el estado procoagulante y la toxicidad por drogas también están descritas como causa de enfermedad renal, particularmente la necrosis tubular aguda o la nefritis intersticial y, por supuesto, la que ya mencionamos, que es la glomerulopatía. De tal forma que cuando hacemos un hallazgo histológico podemos observar que la acción directa del virus a través de el SARS-CoV-2 en las células epiteliales y endoteliales del glomérulo puede producir finalmente una glomerulopatía que muchas veces se parece a la glomerulopatía del VIH, que es la focal segmentaria tipo colapsante. Vamos a ver una glomerulonefritis extracapilar, podemos ver glomerulonefritis necrotizante aguda y la necrosis tubular aguda, que es consecuencia, como ya les dije, muchas veces de los trastornos hemodinámicos y de la polimedicación. En algunos estudios se ha observado la injuria renal aguda en aproximadamente 18% de los pacientes, pero cuando el paciente está en una condición grave o crítica, la vamos a observar hasta en un 40% de los casos. Eso lo observamos fundamentalmente en pacientes con mayor daño multiorgánico. En estos pacientes con alteración renal, la gran mayoría de ellos va a requerir soporte ventilatorio y la mortalidad es bastante elevada. No obstante, podemos observar también enfermedad renal crónica agudizada y la presentación clínica que ya les mencioné, proteinuria en 15-46% de los casos y hematuria en el 14 al 42% de los casos. Como presentación inicial muchas veces sin ver posteriormente las complicaciones renales, solamente proteinuria y hematuria como parte de la acción directa del virus, siempre hay que tenerla presente en este tipo de pacientes. En el caso de la afectación gastrointestinal, los síntomas digestivos han sido descritos en un 17% de los casos. El SARS-CoV-2 produce una glicosilación intensa, una evolución a pesar de haber un pH bajo y enzima digestiva, porque tiene una formación de complejos con mucinas y eso lo hace más resistente a través del paso de la vía digestiva. Puede verse anorexia como síntomas iniciales, diarrea, vómito, sangrado, dolor abdominal. La diarrea aparece entre el primero y octavo días. Es una diarrea de bajo volumen, puede ser entre 3 y 4 veces al día. La duración generalmente no pasa sino de entre 6 o 3 y 6 días, lo cual la hace autolimitada. Se asocia en pacientes con mayor severidad.
la enfermedad en los pacientes con síntomas gastrointestinales pareciera ser más prolongada, hay mayor compromiso hepático y compromiso de la coagulación, se ve o se aprecia un infiltrado linfocítico en el epitelio esofágico escamoso, hay edema intersticial en el estómago, duodeno y la lámina propia del recto, se pueden observar partículas virales en el ilion y en el colon, en la superficie apical de los enterocitos, no se aprecia atrofia vellositaria y bueno, la microbiota intestinal influencia la microbiota pulmonar y la respuesta inmune. Esto está ampliamente relacionado, es lo que se llama un eje intestino-pulmón. Entonces, en conclusión, en la infección respiratoria se puede producir una disbiosis y de allí que muchos autores han recomendado el uso de este tipo de medicamentos que influyen sobre la microbiota intestinal como tratamiento del COVID-19. En relación con la afectación del hígado, tenemos que se puede observar entre un 18 y 25% en casos leves y un 40 a 60% en casos graves. Las células del ducto biliar, que son los colangiocitos, y los hepatocitos pueden tener o expresar el receptor AC2. Esto se ha visto más frecuentemente en hombres. Hay una elevación de las transaminasas, así como de la CK y la LDH. Los pacientes, por supuesto, que van a presentar alteraciones hepáticas, siempre van a tener síntomas digestivos. Los niveles de bilirrubina se duplican en la infección severa hasta en un 53% de los casos. La albúmina va a estar disminuida en los casos severos, lo cual es un parámetro de muy mal pronóstico. Y bueno, la disfunción hepática grave es poco común, se puede ver en hipoxia severa y por supuesto en pacientes que tienen enfermedades hepáticas preexistentes. En relación con la afectación neurológica, hay por supuesto neuroinvasión o daño neurotrópico, hay un daño por neuroinflamación que es producido, como ya les mencioné, por la tormenta de citoquinas. Hay una encefalitis que se presenta en pacientes con una edad promedio de 55 años y en este caso los hombres la presentan en la misma proporción que las mujeres. Esta encefalitis se puede ver o estos síntomas neurológicos 2 semanas después del inicio de los síntomas del COVID-19. Hay una activación y una afectación endotelial, puede haber una disfunción de la barrera hematoencefálica y por supuesto todo eso se produce por las alteraciones inmunes que ya hemos mencionado con anterioridad.